completen la actividad 4, por favor. En la actividad mañana de hipertensión arterial. Crisis hipertensiva, nosotros tomamos la guía de la AHA, ¿sí? No la guía europea. La guía, la AHA, que es la American Heart, me da un valor de 180, 120, ¿cierto? Pero también nosotros debemos tomar ciertos valores para categorizar a un paciente hipertenso, ¿sí? A partir de la siguiente clase en adelante, cada vez que nosotros veamos un paciente hipertenso, debemos categorizar si de verdad es hipertenso, si está en riesgo de hipertensión, si está normal, ¿sí? O qué grado de hipertensión tiene. Entonces, básicamente tenemos dos guías, la europea y la americana. En lo personal, a mí me gusta más la europea, ¿ok? Pero, como estamos en la clase del día de hoy de crisis hipertensiva, se basa netamente en la guía de la americana, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener criterios que se modificaron, ¿sí? Ahora, un paciente para ser considerado normal debe tener necesariamente la presión arterial sistólica menor de 120 y la presión arterial diastólica menor de 80 para ser considerado normal, ¿sí? Un paciente tiene una presión arterial elevada o un riesgo de hipertensión arterial cuando tiene de 120 a 129 la presión arterial sistólica. ¿Cuánto? 120 a 129. ¿Sí? Y la presión diastólica debe ser necesariamente menor de 80. Menor de 80. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahí se puede dar a entender de que está siendo muy estricta la guía. ¿Sí? Porque anteriormente, en realidad la guía europea durante 16 años ha mantenido los valores de 140 para arriba para considerar recién hipertenso. En cambio, la guía americana ya consideró menos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que si a los pacientes que están en el valor de presión grado 1 se les trata, ¿sí? Si esos pacientes que tienen de 130 a 139 tienen factores de riesgo añadidos y en ellos se hace una intervención médica, se logra bajar la mortalidad en estos pacientes. Entonces, por eso la guía europea, la guía americana, perdón, al principio estaba teniendo muchos conflictos. De que, ¿por qué? O sea, si yo que soy joven, tengo 131, ya soy hipertenso. Ya, pero es que no analizan lo que dice la guía americana. Pacientes con factores de riesgo que tengan entre 130 y 139, se les interviene médicamente, baja el nivel de mortalidad. Entonces, anteriormente se la criticaba, ahora está muy bien. A mí me parece genial. Pero en la práctica clínica, tanto el Dr. Duarte como yo utilizamos más la guía europea. ¿Ya? ¿Cuándo consideramos hipertensión grado 1? 130 a 139. Eso ya es un paciente hipertenso, ¿sí? Y la presión arterial diastólica entre 80 y 89. Cuando tiene grado 2, cuando tiene mayor de 140, suficiente. Y la presión arterial diastólica mayor de 90. ¿Sí? Es sencilla la guía americana. La guía europea tiene un poquito más de las formas. Y para considerar crisis hipertensiva debe tener la presión arterial diastólica mayor de 120 y la sistólica mayor de 180. Eso es lo que no entiendo. Dice I o... Ya te voy a explicar eso. Para considerarlo. Ya te voy a explicar eso. Si se dan cuenta que las dos primeras cosas, normal y elevada, la guía americana pone I. ¿Sí? Para tú considerar que un paciente esté normal, hagamos Cristian, Duche, o Cristian en la cara. Cristian en la cara tiene 115, 75. Ok, él según la guía americana es un paciente normotenso, porque tiene la sistólica menor de 120 y la diastólica menor de 80. Vamos con Ángel. Ángel tiene, déjame ver la otra, ya. Ángel tiene una presión de 125, ¿ya? Y tiene una presión diastólica de 80, o una presión diastólica de 75. Él es considerado una persona con nivel de presión elevado, ¿sí? Para tú considerar en un grado de hipertensión en la guía americana, en los dos primeros eslabones debes tener I, ¿sí? Debes tener las dos cosas. Porque ¿qué pasa si Ángel, ¿sí? ¿Qué pasa si Ángel tiene 125 la presión sistólica, pero tiene 85 la presión diastólica? ¿Sí?
siempre en los grados de hipertensión, en realidad en todo cardíaco, siempre se coge el valor más alto de rango, ¿sí? Él tiene 125 de sistólica y según la guía, según el eslabón, es presión elevada. Pero él tiene una presión arterial diastólica de 85, que me lo encasilla en hipertensión grado 1. Entonces, para mí, el diagnóstico de Ángel no es una presión elevada nomás, sino es una hipertensión y el grado 1. Siempre se va a considerar el valor más alto, ¿sí? Ya, les pongo otro ejemplo. Ya no me sé los nombres. Duchi otra vez. Duchi tiene una presión arterial de 132 sistólica, ¿ya? Y Duchi tiene 93 de presión diastólica. ¿Duchi qué es? Hipertenso grado 1 por tener 145 de presión, perdón, 135 de presión sistólica, o es hipertenso grado 2 por tener una presión diastólica de 95. Es grado 2. Siempre tú vas a fijarte en el valor más alto, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Entonces, para hacer un ejercicio, vámonos a la pregunta número 9, en donde ahí se les ha puesto un caso clínico, ¿ya? En donde dice, paciente femenina de 66 años de edad, con antecedentes patológicos personales de hipertensión sin tratamiento, que ingresa a la emergencia con hemiplegia brachioplural derecha, ¿ya? Brachioplural es el miembro superior y el miembro inferior del mismo lado. Cefalea con predominio occipital de inicio súbito hace 40 minutos y afasia transcortical motora. Eso ya me lo explico. Ya, afasia transcortical motora, ¿qué quiere decir? Que el paciente tiene una, no tiene fluidez de palabra, si tiene comprensión y si tiene repetición. Eso es una afasia transcortical motora. Pero el punto es que no tiene fluidez de palabra. ¿Estamos claros? Entonces el paciente no tiene fluidez de palabra, tiene trastorno del lenguaje y tiene una hemiplegia brachioplural derecha. Listo. Glasgow de 10 a 15, presión arterial 200-110 milímetros de mercurio. Ya. Si esa persona ahorita está en un cuadro de crisis hipertensiva, ¿sí? Está en una crisis hipertensiva con afectación de órgano diana o no afectación de órgano diana. Sí. Perfecto. Este paciente está teniendo una emergencia hipertensiva. Pero hagamos de cuenta que esta misma paciente se le soluciona el problema de la emergencia y va a la consulta y ella sigue teniendo, ahora sus valores de presión son 200-110. ¿Ya? ¿Cuál es el grado de hipertensión que tiene esta paciente? Tiene 200 la presión arterial sistólica. Ese es un grado de hipertensión 2. Porque la presión arterial sistólica tiene mayor de 140. Y la presión arterial diastólica es 110. Ya, por su diastólica, ¿qué grado de hipertensión sería? También sería grado 2, porque tiene mayor de 90. Pero pongamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si esta persona tiene 138 y tiene 98 de presión diastólica? ¿Qué grado de hipertensión sería? Sería grado 2. Siempre ustedes van a considerar la presión arterial más alta, diastólica o sistólica que tiene. ¿Estamos claros? Bien, muy bien. Vamos con la tercera. No, vámonos ahora con la explicación de la pseudocrisis. Nos habíamos quedado en las tres definiciones básicas de una de una crisis hipertensiva. Pseudocrisis, el cuadro de urgencia y el cuadro de emergencia. ¿Cuándo es pseudocrisis? ¿Alguien sabe qué es una pseudocrisis? Ya quedamos claros que el paciente tiene una presión de 180, luego le hacemos el reposo de 15 a 30, en general es de 15 a 30, y disminuye, muy bien. Pero ¿cómo podemos entender qué pasó? ¿Por qué tenía la presión elevada? La explicación. ¿Ah? Puede ser por la actividad. No, estoy preguntando por qué tuvo la presión elevada. Por la actividad paciente. ¿Ah? Por la actividad del paciente. Ya, la pseudocrisis se la puede catalogar como una presión o una elevación de la presión arterial transitoria y reactiva a. Ahora, ¿ok? ¿Sí? ¿Cuáles son esas cosas que hacen que te eleven la presión?
una estimulación del sistema adrenérgico. ¿Ok? Cuando tú tienes un dolor, un cólico nefrítico, cuando tienes una cefalea, cuando tienes migraña, ¿sí? Cualquier cosa que haga que tengas una estimulación del sistema adrenérgico va a provocar de que tu presión arterial se eleve. ¿Ok? ¿Qué cosas más hacen que te eleve? El error de la técnica de la presión arterial. La medición de la presión arterial de manera inadecuada en la posición de brazo, al momento de hablar, ¿sí? El manguito, todo eso puede hacer que tu presión arterial tenga un valor mucho más alto. ¿Y cuál es el tercer caso en el que puedes tener una pseudocrisis hipertensiva? El paciente que es bata blanca. ¿Ok? ¿Sí? Viene Cristian, el de acá, a mi consulta y él tiene hipertensión de bata blanca. Ya, pero yo no lo conozco. Yo no sé que tiene hipertensión de bata blanca. Yo le tomo la presión y me sale 145. ¡Wow! Hipertensión grado 2. Ya. Bingo, entonces yo puedo decir, ahorita él está teniendo una crisis hipertensiva. O, ¿qué pasa si Cristian me hace una presión de 180, ya? Una presión de 180 en mi consulta, pero él es bata blanca. Yo puedo asumir de que está teniendo una crisis hipertensiva del carácter de urgencia, porque no tiene afectación del órgano diana. Pero en realidad lo que él está teniendo es una pseudocrisis hipertensiva. Las tres cosas que te hacen que tus valores de presiones arteriales sean elevados, aparentando una crisis hipertensiva real, son que tenga una actividad que aumente la estimulación simpática, ¿sí? Tenemos el café, tenemos fármacos, tenemos el ejercicio, tenemos algunas cosas ahí. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa más? Hipertensión de bata blanca y tenemos la medición anormal de la presión arterial. La técnica incorrecta de la presión arterial. ¿Sí? ¿Cómo tratan a estos pacientes, muchachos? ¿Cómo tratan cuando el paciente ya lo has descubierto de que es una pseudocrisis hipertensiva? Ya sabe. Ajá. Ya, eso es un caso. Lo otro es darle simplemente el tratamiento de ello, es analgésico, antiinflamatorio. Por ejemplo, cuando yo tengo migraña, mi migraña es muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte, que me hace irme a dormir. Me tomo la presión arterial, está elevada. ¿Estamos claros? Pero yo no soy hipertenso. Bueno, creo que no soy hipertenso. No soy hipertenso. Lo que está surgiendo en ese momento es que mi presión arterial se eleva como respuesta a mi dolor de cabeza. ¿Sí? Hay personas que dicen, doctor, a mí me duele el brazo. Y a mí me duele el brazo cada vez que se me sube la presión. ¿Ya? La gente asume de que el dolor de brazo, ¿sí? El dolor de brazo es consecuencia de la subida de la presión. Pero en realidad es todo lo contrario. La persona, por el dolor del brazo, se le sube la presión. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué quiere decir que es pseudocrisis hipertensiva? Cuando el paciente tiene valores por encima de 180 y tiene algo que lo provoque, ¿ok? Algo que lo estimule. ¿Estamos claros? En cambio, la urgencia hipertensiva, no es eso, ¿ya? ¿Cuándo nosotros consideramos urgencia hipertensiva? Cuando después de hacerlo descansar al paciente sus valores de presión no han disminuido. Entonces nosotros debemos ponernos a pensar cómo lo tratamos. Ya sabemos que no está en peligro su vida porque no es una emergencia hipertensiva. Ya sabemos que como es urgencia, nosotros vamos a utilizar qué vía para administrar los medicamentos. Oral. ¿Sí? Quiero que alguien me comente algo sobre los medicamentos sublinguales que se utilizaban anteriormente. Andrea, ¿tú has escuchado lo del Captopril sublingual? Era una sesión demasiado rápida y el médico no sabía cómo manejarlo porque como era millones de glucosa, bajaba demasiado rápido. Ya, perfecto, muy bien. Y creo que también te daba algo de rebote, ¿no? Ya, no te preocupes. Está bien. La respuesta es que eso, te provocaba un efecto hipertensión muy rápido, muy rápido. Ya, por eso que anteriormente se lo consideraba que el Captopril sublingual era el gol estándar para el tratamiento de los pacientes con urgencia hipertensiva. Pero actualmente se sabe que lo que se debe tratar es de vía oral, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos no tienen un compromiso de la vida, entonces en ellos no hay que bajar de manera brusca la presión arterial. ¿Ya? ¿Cuánto es el objetivo de la presión arterial a bajar?
20 a 25 por ciento de la presión inicial. ¿Sí? Pero ojo, hay que tener algo en cuenta. No es que podemos bajar cuánto se Perdón, A ver, Ana, ¿tú qué me dices? Que sacaste bueno, creo. ¿Cuánto? Dime, ¿en cuánto tiempo? Si es urgencia, se lo puede hacer en horas o en días. ¿En horas o en días? Yo sé que es en horas o en días, pero vamos, dime algún número. 20 días, dependiendo del caso. ¿Cuánto va, Alejandro? 3 días. Urgencia, 24 horas y... Puedes bajar hasta 48 horas. Eso, perdón, ¿Ok? 24, 48 Puedes horas. bajar hasta 48 horas la presión arterial. ¿Ya? ¿Pero por cuánto? En urgencia. En urgencia. No sé si dije emergencia. En urgencia. ¿Estamos claros? Sí, entonces nosotros tenemos objetivos a tratar en la urgencia menor del entre 20 y 25% de la presión arterial media. Segundo, la vía de administración va a ser la oral. ¿Qué medicamentos podemos utilizar? ¿Qué medicamentos utilizamos? Ya, eso depende. Por ejemplo, cuando el paciente viene con un ya tú has diagnosticado de urgencia hipertensiva, ya sabes que tienes que darle algo oral, tú tienes que ver si hay dos tipos de pacientes que te pueden venir. Aquel paciente que ya es hipertenso, ¿sí? Ya es hipertenso y de que hizo una interrupción brusca de su tratamiento hipertensivo, ¿ya? O es hipertenso, pero la dosis que está tomando es muy baja, ¿ya? Y el otro grupo de pacientes es aquel que no es hipertenso, y que ahora ha hecho su debut. Okay. A los que ya tienen un tratamiento hipertensivo, ¿sí? Pero han cesado el tratamiento, tú debes restituirlo con el mismo medicamento. ¿Okay? El tratamiento de la urgencia hipertensiva en aquellos que ya han estado tomando un tratamiento hipertensivo, lo correcto es darle el medicamento que estaban tomando. Si el paciente te dice, no, yo he estado tomando con esa dosis, pero a mí no me hace nada. Bien, tú puedes sustituir o ajustar la dosis a una más alta. ¿Estamos claros? La idea es, no es correcto darle a todo el mundo captopril de 25 miligramos. ¿Sí? Lo correcto es, si el paciente estaba tomando losartán de 50, bien, y me viene a mí, yo le digo, señora, ¿este medicamento usted siente que su presión está controlada? Sí, perfecto. Yo vuelvo a tratarla con losartán de 50. Pero si ella me dice, no, a mí se me sube y se me baja, perfecto. Yo ajusto la dosis a 100 miligramos. ¿Ya? En cambio, aquel paciente que me dice, no, yo nunca he sido hipertenso. Muy bien. En ese paciente yo puedo aplicar lo de 25 miligramos de captopril y oral. ¿Sí? Eso es lo que se debe hacer. ¿Ya? Pero por lo general nosotros darle 25 miligramos de captopril a todo el mundo. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto es de lo que podemos bajar? Yo sé que les hemos dicho de 20 a 25% de la presión arterial media, ¿ya? Pero nosotros debemos dar cuenta, porque le estamos nosotros midiendo al paciente, monitorizándolo constantemente, de que su presión arterial sistólica no baje de 160. ¿Sí? No podemos permitir. No, pues que tú tienes 180. Bueno, Sí, ya, tú consideras 180. Entonces, eso es emergencia. Ya, tú no puedes bajarlo por más de 160. No, la presión arterial 180. ¿Sí? Tienes que tratar de que
cuando ya les den medicación, ya, no seguir dándole tratar de mantener la presión arterial por encima de 160, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el paciente tú le das captopril, que ha sucedido, y no baja la presión arterial? ¿Qué le hace? Aumentamos la dosis de captopril y agregamos otro. Ya, primero se vuelve a repetir la misma dosis de captopril, ¿sí? Puedes repetir hasta 3 veces de los 25 miligramos de captopril, ya, pero lo recomendable es 2 veces, porque en la urgencia generalmente, mira, por ejemplo, siempre que yo trato la urgencia con el primer fármaco, que es el que está tomando el paciente, se va, ¿sí? La urgencia no es tan complicada, créanme, la urgencia no es tan complicada. Ustedes pueden manejar, yo sí manejo urgencia, y yo siempre doy el medicamento que el paciente estaba tomando. Y bajo, pero hay veces en donde no te baja, entonces te vuelves a dar la misma dosis de medicación de 2 a 3 veces. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya es la tercera vez y no baja, tú tienes que ya considerar dar otro medicamento, quitar el que estabas tomando. ¿Hasta qué cuánto se debe esperar a que baje para dar la segunda dosis? O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto y cómo? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para dar otra dosis? Siempre lo que era 30 minutos. Siempre las mediciones van a ser entre 30 minutos. ¿Ok? Porque el captopril, ¿en cuánto hace su efecto? En 15 a 30 minutos. Por eso es que tú haces otra vez la medición de 15 a 30 minutos. ¿Ya? Si tú a la tercera vez, ¿ya?, de dar captopril o dar el medicamento ya no funciona, tú tienes que cambiar de medicamento. Si ya al cambiar el medicamento no se baja la presión arterial, ya tú lo tratas con un medicamento intravenoso, ¿sí? Que se le llama o se le ponen entre comillas urgencia hospitalaria, ¿sí? Porque hasta aquí tú lo has tratado en la emergencia, tú no lo has ingresado para hacerle más estudios, tú lo estás tratando en el consultorio, ¿estamos claros? Ya, pero cuando el paciente después de dar el tratamiento, el otro medicamento no baja, ya tú ya tienes que poner urgencia hospitalaria, ¿sí? Y eso ya es indicación de medicación intravenosa. Si no baja. ¿Estamos claros? Sí, estamos hablando de urgencia, sino que al final, cuando ya la urgencia ya no cesa, que es muy pocas veces que sucede eso, se lo trata como si fuera una emergencia, porque hay que darle un medicamento intravenoso, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa? No, ¿qué cosa? ¿Qué medicamento se da? Ya vamos a ver. Vamos a lo de Ya vamos allá. Sí, la verdad es que sí, yo por lo general voy al Guasmo Sur. Y en el Guasmo Sur hay muy pocos medicamentos que tú tienes a disposición. Sí, que lo dan en el centro de salud. Ya, pero por ejemplo en Solca, en donde yo he visto tratar urgencia hipertensiva, captopril. A todos le dan captopril. Capotén. Claro, capotén es captopril. Sí. Ah, no. Ahora, es un igual. No, mira, yo he visto a todos los que han dado captopril, yo a todos les he visto que le han dado, a todos. Yo he estado pendiente de que no le den sublingual, para preguntarle por qué le da sublingual, doctor, pero no, todos le han dado sublingual. ¿Estamos claros? Ya, ¿qué pasa en la emergencia hipertensiva? Ustedes ya detectan que el paciente está teniendo alguna afectación de los órganos que ya había. ¿Cómo lo tratan? Ustedes deben saber que lo mismo anteriormente. ¿Cuál es la vía de administración ahora en la emergencia hipertensiva? La vía intravenosa, ¿sí? Segundo, en ellos ustedes sí deben bajar la presión arterial inmediatamente. Ya, ustedes no pueden, porque el paciente tiene un compromiso de su vida, en realidad es su vida. Créeme que no te va a importar un organismo, te importa la vida. ¿Ya? Un organismo. Entonces, el paciente tiene compromiso de órgano diésel, compromiso de su vida. Entonces debes bajar la presión inmediatamente. No debes demorarte hasta 48 horas que teníamos en la urgencia. Acá, el objetivo, ¿cuánto es? También entre 20 y 25 de la presión arterial media. Pero ahora el tiempo va a cambiar. Ya no es que te vas a dar el lujo de tenerla hasta las 48 horas para bajar la presión arterial. ¿Cuánto tiempo tienes en la emergencia? Sí, los minutos cambian, pero lo estandarizado es que durante la primera hora tú debes bajar el 20 al 25% de la presión arterial media.
¿sí? Del 20 al 25. Eso es lo estandarizado que se hace en el hospital. ¿Sí? Y un paciente con ACV. Ya, eso ya te dije, es una de las afectaciones de órgano diana de cerebro, es un ictus hemorrágico isquémico. ¿Qué es lo que pasa si tú bajas tanto la presión arterial en ellos? Tú puedes vas a provocar más daño. Entonces, sí, el problema es reducir la perfusión cerebral. Yo leí que la presión arterial media se tiene que mantener en 110, ¿verdad? 110. En un paciente con una causa hemorrágica. Primero, ¿cuánto es la presión arterial media? 90. 90. Lo normal. Eso 90 es lo normal. Sí. Ese está en el libro de Jiménez Murillo. No, eso me enseñó mi Esparta, y también me dijo 90. Jiménez Murillo. Pero él me decía entre 80 y 90 que. Pero bueno, está bien. Ya. Sí, porque el cerebro depende mucho de la presión arterial. La presión arterial media, el doctor Esparza nos decía, significa perfusión tisular. Tú, siempre que tú veas presión arterial media, es perfusión de los tejidos. Entonces, en un proceso de emergencia hipertensiva, debes tratar de que la presión arterial media esté un poquito más elevada, ¿ok? Porque está comprometiéndose la presión. Muy bien, entonces nosotros tenemos presión arterial entre 20 y 25% de presión media. Durante la primera hora, bajar ese porcentaje, utilizar medicamentos intravenosos. Me pregunto, ¿qué medicamentos intravenosos utilizamos? Dependiendo. Por ejemplo, el más común que se utiliza es la betalol. Correcto, eso es perfecto. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes una afectación de órgano diana del cerebro, es útil. Pero si tienes un síndrome coronario agudo, lo indicado es una nitroglicerina. ¿Ok? ¿Qué pasa si tienes disección de aorta? Ya en la disección de aorta, nitrocrucial. ¿Sí me explico? El PEPA es la betalol, pero tiene ciertas cositas. Recuerden que cuando yo les dije que tratemos el síndrome coronario con elevación de cemento ST y les dije, ¿cuál deben dar? Nitroglicerina, ¿en qué momentos? Cuando tienen hipertensión y cuando tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando tienen hipertensión con síndrome coronario agudo, es nitroglicerina, no van a poner la betalol. Ya, pero generalmente siempre se trata con la betalol. ¿Cómo se da la betalol? Se da, el primer bolo se da de 20 miligramos, ¿sí? Luego se da un segundo bolo de 20 miligramos también, ¿sí? ¿Ya? Y ahí se va viendo cómo bajan los niveles de presión, ¿sí? El tiempo es entre vuelos 30 minutos también. Sí, por lo general sí. Ajá, porque tienes una hora, mínimo una hora para poder tratar, ¿ya? Estos esquemas son los que yo he visto, pero hay algunos diferentes. En el embarazo también se utiliza la betalol y la lacina. Ya, en realidad, hidralacina es primero. Sí. Ya. Sí. Entonces es dependiendo del protocolo del hospital, del que te lo da, ¿ya? Muy bien. Hemos visto que se utiliza la betalol en mayoría, se utiliza nitrocruciato, se utiliza nitroglicerina. ¿Qué pasa con la disección de aorta? Es un poquito más complicada en ellos. En ellos hay que ser muy estricto en la presión arterial. Nosotros en ellos, la disección de aorta es la emergencia hipertensiva más emergencia hipertensiva, La maligna. más mala, ¿sí? Más mala, ¿sí? Entonces en ellos, todas las guías te dicen que debes tratar de bajar la presión por debajo de 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Que la presión arterial sistólica esté por debajo de 120 milímetros de mercurio. No vayan tiene disección de aorta. Como es emergencia, tratar de que se mantenga no tan bajo, que esté alto. No, en ellos hay que bajar lo más que se puede. ¿Estamos claros? En la disección de aorta. Son casos puntuales. ¿Ya? Dime. Si un paciente está tomando 2 fármacos en una emergencia, le das ¿En una qué? urgencia, tú dijiste que se le puede dar el mismo fármaco a dosis más alta o a dos. Y si está tomando 2, ¿le das los 2 o solo le das? Tú me dijiste algo que yo he visto. ¿Cuáles son los que se dan? Anodipina y furosemida, 2 ampollas de furosemida y una. Pero para tratar la urgencia. No, de emergencia. Ya, por eso la urgencia no puedes tratarla intravenosa, tienes que hacer oral. Ya, pero sí se da. Ya, lo correcto es hacer eso. Lo correcto es tratar de darle el medicamento que está tomando. Pero no vas a ver eso. En Sorca yo no vi eso. En Sorca todito. En Sorca porque yo estaba con mi mamá. Pasaba ahí muchos días. Entonces,
En ellos yo veía que le daban captopril a todos. ¿Ya? En el guapo también dan captopril. ¿Sí? No veo que dicen, ¿qué medicamento está tomando usted? Ya, pero no pregunta. Pero lo correcto es eso, preguntarle por qué hay que darle el medicamento que estaba tomando. ¿Estamos claros? Oye, Pero si está tomando ese medicamento y no funciona con ese medicamento, ya, no le primero puedo dar sube. captopril. Yo ya te enseñé. Primero, antes de agregar o cambiar, ajusta la dosis a la dosis máxima posible. Si ya no funciona, agrégale otro y bájale la dosis a la primera. ¿Sí estamos claros? Muy bien. Entonces, hemos hablado de los medicamentos que se utilizan en emergencia. ¿Qué medicamentos podemos utilizar en la urgencia? En la urgencia vamos a manejar desde ahorita ciertas dosis elementales, ¿sí? De los más comunes. Por ejemplo, comencemos con el enalapril. ¿Qué dosis elemental debemos manejar nosotros? Que sea enalapril de cuánto? 10 a 15, 5, 10, 6. Yo ese número jamás he visto yo en mi vida. Patricia, ¿tú qué me dices? ¿Cuánto es la dosis de enalapril? ¿Qué es la presentación? Enalapril 10-20. Esas son las elementales. ¿Sí? Porque amlodipina, la elemental es de 5 a 10. ¿Ok? ¿Sí? Estoy dando la elemental. Ya, porque también van a encontrar en el mercado, cuando la amlodipina se encuentra fusionado con otro medicamento, dosis de 2.5. Pero estoy hablando de las elementales, de las que les puedes dar al paciente. 5, 10, amlodipino, 10, 20, enalapril. Los sartán, lo elemental, 50, 100. ¿Sí? ¿Qué otro medicamento? Furosemida, 20, 40 miligramos. ¿Sí? ¿Qué otro medicamento? Carvedilol, bisoprolol, vamos, bisoprolol de cuánto? 2.55, eso es lo elemental, 2.55. Carvedilol, ¿cuánto es? 3.25. Lo elemental es 12.5 y 25. Pero ahí hay dosis de carga también. Por eso estoy hablando de las dosis elementales, de las que tú como estudiante para tratar a un paciente debes tener esas medicinas. 12.5, 25 el carvedilol. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué otro medicamento? Podemos captopril, 25-50. ¿Ok? Esas son las dosis elementales que a partir de ahora deben manejar. ¿Ok? Luego vamos a ir modificando y ajustando dosis. ¿Ya? ¿Qué otra cosa se me olvidaba? Espérenme un ratito. ¿Ustedes estudiantes? Es la primera vez que la veo. Pero bueno, no se preocupen. No se preocupen. Sí, pasa. A ver, vamos a hacer el número 3 y lo vamos a hacer conmigo, ¿ya? Lo vamos a hacer conmigo. Este taller lo hicimos entre Dani y yo. Vamos al punto número 3. Dice, a comparar la urgencia y la emergencia. Dice, afectación aguda de órgano diana, ¿la urgencia tiene? No. Póngale una X. ¿La emergencia tiene? Sí. Póngale un visto. ¿Ya? La segunda pregunta dice, ¿riesgo de vida del paciente en la urgencia hipertensiva? No. En la emergencia, sí. Perfecto. Póngale un visto y una E. ¿Reducción inmediata de un porcentaje de la presión arterial? En la urgencia, no. En la urgencia no y en la emergencia sí. Vía de tratamiento de administración de tratamiento, urgencia oral, emergencia sublingual. Bien. Perdón, disculpe. A veces me dan esos lapsos así. Emergencia intravenosa. Muy bien, también. Sí, las dosis que le pusieron, esas son las que deben manipular a partir de ahora. Hidroclorotiazida también me faltó. ¿Cuánto es la dosis elemental de hidroclorotiazida? Pero hidroclorotiazida no hay disponible como monofármaco. Ya, ¿estás seguro? Bueno, así dice. ¿Estás seguro? Yo he visto de dos, ¿Tú qué has visto? en pacientes que han tratado hipertensión diabética. ¿Pero qué has visto? Pastillas. Pero único. Solo de hidroclorotiazida. Sí, el doctor Duarte maneja combinado. El doctor Duarte siempre tú lo vas a ver que no, ¿sabes que no? Cuando yo empecé con el doctor Duarte en tercer semestre, en tercer año, el doctor hacía eso. Tenía los sartán, la nodipina y el paciente no mejoraba, le agregaba hidroclorotiazida. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Individual. En individual, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tú tienes Simbaltán es
Valsartán con hidroclorotesida y es junto, ¿ya? Lo más común es que lo encuentres combinada, porque el diurético es muy ayudador en esto cuando la presión arterial no se controla, ¿sí? Pero sí también en individual, ¿sí? Yo lo vi, el doctor abría el cajón y le daba. A veces cuando veía que el paciente se iba a beneficiar más, le daba clortalidona, ¿sí? Le daba media pastillita de clortalidona, que es el mejor. Clortalidona es mejor que hidroclorotesida, pero hidroclorotesida es más barata. En dosis de 12.525, ¿sí? Bien. Sí, ahí me faltó de agregar hidroclorotesida, la dosis que debe manipular ahorita, ¿ok? En la sí está. No. Qué bestia, también me olvidé. Pero bueno, dice, ¿qué porcentaje se recomienda descender de la presión arterial media en la primera hora en una emergencia hipertensiva? 20-25%. 20-25. Muy bien. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si me paso? ¿De qué? Le bajé un 30 o un 40%? Le doy el lip. Depende del caso. A ver, vamos a. O sea, si es que el paciente tiene algún problema para desarrollar alguna hemorragia, pues lo estás cubriendo. Claro, no aumentas ¿cómo? Sí, pero es que, por ejemplo, por eso es que para tú dar un tratamiento intravenoso debe tener 3 criterios. No me acuerdo los 3, pero el primero es que sea de rápida acción. ¿Ya? Que sea de rápida acción. Entonces, así como actúa rápidamente, su efecto se acaba rápido. ¿Sí? Ese es el primer criterio para tú poder dar en una emergencia hipertensiva. El segundo y el tercero ya no me acuerdo. ¿Ya? No me acuerdo. Te lo debo. Pero ese es que sea tratamiento de acción rápida. ¿Sí? ¿Ya? No me acuerdo del segundo y el tercero, pero eran 3 médicos, 3 criterios. ¿Sí? Pero sabes que no sucede mucho eso. Porque no sucede eso mucho. Porque hay veces en donde tú le das el primer bolo y el paciente mejora y su presión arterial no está tan baja, no está ni siquiera en el umbral del límite, pero le ha solucionado, le ha salvado la vida. Que por lo general no sucede eso. ¿Ya? Dígame. ¿Y de qué depende que a uno mejore más que otro? Ya eso es propio del paciente. Eso es propio del paciente. Sí, porque hay personas que sí, es propio del paciente. Hay personas que con el primero tú no mejoras. Por ejemplo, todas las urgencias de mi mami, ¿sí? Con la primera mejoraba, ¿sí? Pero yo veía personas que con 2 y 3 nada que ver. ¿Estamos claros? Ya eso es propio del paciente. ¿Sí? Dice, la pregunta número 7. Calcule la presión arterial media de un paciente que tiene una presión sistólica de 160 y una diastólica de 110 milímetros de mercurio. 126, Vamos, 67. haga. 160 más 220 sobre 3. ¿Cuánto es? 126. La presión media se calcula la sistólica más 2 veces la diastólica sobre 3. ¿Ya? Las únicas cosas en matemática que va a ir al examen son calcular la presión de eyección, que ustedes ya saben, ¿no? La presión de eyección, ¿sí? Volumen telediastólico menos volumen telesistólico sobre volumen telediastólico por 100. ¿Ya? Sí, nos enseñaron. Sí, yo le puse un ejemplo y que dije Yo tengo los que apuntes. justo Ducci le dije y salió del 50%. Exacto, el 50%. Claro, sí, que no le dije tenía. Ducci, 175. Por eso y era- del diastólico. Y tienes el telesistólico 175, ¿cuánto es el porcentaje? Ah, ya sí, Sí. verdad. Yo te dije que... Sí, ¿se acuerdan? que me enseñe la fórmula. Ya, es volumen telediastólico menos volumen telesistólico sobre volumen telediastólico por 100. Sí, la fracción de eyección. La segunda cosa de matemática que va a ir es el patrón Dippler y el patrón no Dippler, los patrones de mapa. Calcular entre el 10 y el 20 para decir cualquiera. Y la tercera cosa es la presión arterial media. Nada más. Sí, la calculadora puede traer. Ya, vamos. ¿Qué fármacos están indicados en una crisis hipertensiva? Que ustedes saben. Indicado, estoy poniendo crisis, ¿ya? Pueden poner todos los que ustedes sepan, ¿ya? La betalor, nitroglicerina, nitrofluiciato, pongan captopril, ¿sí? Hidralazina, ¿ya? ¿Sí?
Pero ese más me gusta para crisis hipertensiva. Kiga, para trastornos hipertensivos del embarazo. Sí, ese es bacán. Para la eclampsia y la beta-alónica. ¿Sabías que la hidralacina está en estudio porque hay disfasia con perfusión placentaria? ¿Cuál? La hidralacina, por eso es que ahorita Está más la betalol. Ajá, exacto. Si te ¿Cuánto das es cuenta, la tú vas al betalol? ministerio, es full la betalol. Claro, Con esa en hidralacina. el ministerio está full la betalol para la crisis, la emergencia hipertensiva. ¿Cuáles? Eso vamos a ver la siguiente. Vámonos con el 9. En el 9 dice, lea el caso, que ya lo leímos, ¿ya? ¿Qué categoría de presión arterial tenemos? Crisis hipertensiva, ¿ya? Crisis hipertensiva. Recuerden que la categoría son las que están en colores de la American Heart. Y la American Heart, la categoría es crisis hipertensiva, la que tiene ahorita. Una pregunta, ¿qué pasa si esta señora de 66 años tuviera con las cosas aquí, pero su presión arterial fuera de 165 o 170? ¿Seguiría siendo una crisis hipertensiva, una emergencia? ¿Qué pasa si este mismo cuadro clínico de esta misma paciente, pero su presión arterial no es de 200, sino que es de 170? Perfecto. En una presión alta, con afectación de organodiana, no me interesa si sobrepasa los 180 milímetros de mercurio. No me interesa, ¿ya? Contar que tenga presión elevada, ¿sí? Porque hay personas que con 160 ya me están haciendo un trastorno daño de órgano diana. Hay otras personas que manejan presiones muy altas. Exacto, sí. Y hay personas que tienen 210, que yo he visto, y están como el pavo. Eso es muy serio. O hay personas que son hipotensas en naturaleza y ni 120 intentas Ajá, hipotensa para ellos. bueno, tengo dos amigas que manejan presiones muy bajas. Sería como una persona que le tomas la presión, se le 140, tú lo catalogas como hipertenso, pero él te dice, no, yo manejo esa presión de 100. No. Sí, es la edad, depende de la edad. Ya. Depende Sí, de la edad. correcto. Pero si es un joven como tú, No, hipertenso. Un adulto. Pero él te dice Si 100. es de la tercera edad, Mayor de bueno, 65 pero años. no, si es un adulto normal, eso ya es hipertenso, ¿no? Eso es hipertenso. ¿Sí? No es que yo manejo, o sea, que si a mí me da la gana, yo manejo presión en 180 y a mí no me pasa nada. Por ejemplo, el diabético dice, yo manejo niveles de 400. Sigue siendo diabético, ¿ok? Sí, eso sí hay que ser un poco receloso. El problema de los pacientes con ancianos, de los niveles de presión, ellos son hipertensos en realidad, porque la guía te lo dice, la categoría es hipertenso. El problema es que en ellos se espera un poco más para tratarlos, ¿sí? En ellos no se trata de uno, ¿estamos claros? Pero son hipertensos, por encima de 140 en la guía europea, ya es hipertenso arterial. No es un anciano, tiene 40 años. No, 180. Haga 180 y vaya. Hipertensiva, 180, ¿ya? En la emergencia hipertensiva, no necesita el valor por encima de 180. Con tal que tenga presión elevada y que tenga una afectación de órgano diana, ya eso es emergencia hipertensiva. ¿Ya? ¿Es una urgencia o es una emergencia hospitalaria? Así lo voy a poner en la lección, tal cual como está aquí. Muy bien, es una emergencia. ¿Qué tipo de lesión órgano-diana tiene? Cerebro. ¿Diagnóstico presuntivo? Un ACV. Muy bien. ¿Cómo confirmo el diagnóstico? Puede ser un ataque. Un ataque, ya. Un ataque de cerebro, ¿cierto? Porque el doctor Guite puede Ajá. ¿Cómo la trata? Fármaco, Fibrinolis. la betalol. Pero, ¿Sí? pero tiene Sí, que porque dijo que la betalol cuando había un tiene que ictus. fibrinólisis. Fibrinólisis. De ahí les baja la presión Hasta cierto punto. claro, a cierto punto. Pero en realidad tú primero le controlas la presión arterial y luego vas, si es isquémico, le bajas fibrinólisis. No es que primero va la fibrinólisis y luego le bajas la presión arterial. Bueno, No, primero es la presión arterial. Es lo primero que se hace. ¿Sí? Yo estuve en exposición del ictus y primero se trata de manejar la presión arterial. Es lo primerito. Tú ves en el protocolo de ictus, te sale mantener la presión arterial, controlar la presión arterial.
Luego vas a hacer lo que te dé la gana. Es que te acuerdas que en Jiménez Murillo dice tienes 3 horas para Pero primero fibrilinizar al tienes que paciente. bajar la presión. Pero Tienes que primero bajar controla la presión. presión arterial. Sí, primero Primero baja la controla la presión. presión arterial. Segundo, si fármaco, la betalol. ¿Ya? El cerebro, utiliza la betalol. Oxígeno, ¿será que necesita o no? Sí, porque tiene tiene saturación de 90. 90. Mi pregunta. Todavía no. A ver, Él dijo ¿se acuerdan que 50%? teníamos Sí, en corazón menos de 90? Sí. En crisis hipertensiva, ¿cuánta es la saturación para darle oxígeno? 92. 92. Y si es anciano, 90. ¿Ok? 90. Y es anciana. Es anciana. Sí necesita. Así, Sí, verás. anciana. Ya, 90. Ya. Vía de administración es intravenosa. Nivel de descenso en la primera hora, 20-25%. Ok, muy bien. ¿Sí? Creo que hemos culminado el taller de